Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy les tenemos una edición especial de este programa. Vamos a hacer un repaso de las mejores entrevistas que han pasado por los estudios de NTN 24 en la capital estadounidense para conversar con ustedes, nuestros presentadores de Batalla Política. Conozcamos a uno de los invitados. Es Wadi Gaitán, secretario de prensa de la Iniciativa Libre. Antes de unirse con Libre, trabajó como director de comunicaciones para el Partido Republicano de la Florida. Anteriormente se desempeñó como secretario de prensa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También en la conferencia republicana bajo la presidencia de Cathy McMorris Rodgers. En 2014 se unió a la campaña de Carlos Curbelo como el director de comunicación. Durante el ciclo presidencial de 2012 trabajó en los medios hispanos de la campaña presidencial de Mitt Romney. Comencemos este show hoy hablando un poco de lo que va a ser este próximo ciclo electoral. Dime, ¿cuáles son los aspectos que tú crees que los demócratas tengan que reforzar en este próximo 2020? Sí, cualquier demócrata que quiere ganar dentro de su partido, lo que tiene que hacer es cómo ellos van a poder ganarle después al presidente Donald Trump. Dentro del Partido Demócrata, eso es lo que ellos más quieren. Ellos quieren poder ganar la Casa Blanca, quieren tomar posesión de lo que es la administración y todos los derechos que existen y el poder que existe dentro de esa Casa Blanca. Pero a la misma vez, la batalla grande va a ser poder tener un mensaje que habla de la economía. Nosotros ahorita, bajo la administración de Trump, hemos visto el desempleo que ha bajado dentro de toda la población, pero lo hemos visto dentro de la comunidad hispana, dentro de la comunidad afroamericana. Hemos visto que la participación del empleo ha subido, la gente que trabaja, que tiene pequeños negocios. Sí, estamos hablando de cifras de desempleo para la comunidad hispana del 4.2%. Exactamente. El demócrata, cualquiera que quiere ganar el voto dentro de su partido, tiene que hablar de esas cosas. ¿Cómo le va a poder ganar a Donald Trump? Mejor que cualquier otro candidato, pero a la misma vez, ¿cuál es el plan que ellos tienen para hacer algo mejor en nuestra economía? Les va a quedar difícil esa, ¿eh, José? Va a estar difícil, se va a poner candela. Estamos todavía empezando, ¿no? Esta trayectoria con muchos candidatos. Hablemos un poco de los candidatos, ¿no? Sabemos que el vicepresidente Joe Biden está en la contienda, en cierta manera un candidato más del centro comparado a otros que ya se habían integrado en el pasado. ¿Cuál piensas tú, Wadi, que es el camino que debe tomar el Partido Demócrata para poder enfrentarse a un Donald Trump? ¿Es un Joe Biden de centro o es alguien más de izquierda como Kamala Harris? Posiblemente, bueno, está Julián Castro, sí, Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Sí. ¿Qué candidato crees que tiene un chance más alto para poder Esa es batallar? La pregunta clave, porque sí, es muy diverso dentro de la ala izquierda, la ideología que tienen estos distintos candidatos. Algunos que mencionaste, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, yo creo que son los obvios en el sentido del lado socialista demócrata, pero después en el centro tenemos gente un poquito más como Cory Booker y Joe Biden. Honestamente, si yo estoy estudiando el mapa que ganó Donald Trump en el 2016, yo estoy viendo estados claves como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son estados que históricamente los demócratas lo han ganado, pero el presidente hizo un muy buen trabajo en trabajando esa área y ganando el voto. Ahora, Joe Biden, él aparte de ser algo un poquito más centrista, pero siempre de la ala demócrata, es alguien que le puede hablar un poquito más a la gente de cuello azul, que dice, gente que trabaja en fábricas. La clase media. La clase media. Él tiene un poquito más de como de la personalidad o del historial de trabajar con esos individuos. Entonces, si yo soy un demócrata, yo estoy viendo a Joe Biden como alguien que quizás puede ir y hacer un caso para el estado de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Sin embargo, ¿cómo se discute la economía que hay en estos momentos en Estados Unidos cuando los demócratas están trayendo políticas tan socialistas, tan comunistas y a la izquierda extrema en estos momentos? Wow, y vemos a Bernie Sanders diciendo que quiere un Medicare for All. Sí, suena muy bonito, pero la realidad es que sería el gobierno tomando el control total de lo que son nuestros servicios de salud. Nos dicen qué medicamentos podemos tomar, cuándo sí, cuándo no. ¿Cómo los demócratas pueden derrotar a una economía como la del presidente Trump y a las políticas que está implementando? Esa pregunta yo creo que va a ser muy interesante para ver qué son los demócratas en dos contextos. Uno, en el contexto contra Donald Trump, porque sabemos que
el socialismo demócrata es un tema muy grande dentro del partido, pero también en las primarias. Yo ahorita hablé que Joe Biden quizás tiene una posibilidad grande para llegar a ser el candidato demócrata, pero él todavía le tiene que ganar a Bernie Sanders, el que está proponiendo estas ideas, y son ideas que el Partido Demócrata se ha ido un poquito más a la de izquierda. Bastante a la izquierda, Ellos han diría yo. presentado, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de New York, ha presentado el Green New Deal, el plan, el cual mucha gente lo aplaudió, pero hasta el día de hoy no ha salido de la Cámara Baja porque los mismos demócratas reconocen que no es un 93. plan que tiene apoyo y que no va a traer soluciones a los problemas que tenemos dentro de nuestro país. Entonces, esa va a ser la batalla. ¿Cómo las ideas que ellos tienen pueden presentarlo como algo realístico, algo que puede beneficiar a nuestra economía, a nuestra nación, el cual no creo que haya una respuesta para eso? Wadi, hablemos del cuidado de salud. Sabemos que con el presidente Barack Obama tuvimos Obamacare, que gracias, no es un plan perfecto ni mucho menos, pero le dio la oportunidad que muchos latinos tengan un cuidado médico. Actualmente, hablemos de los latinos y el plan de cuidado de salud. ¿Cómo hace los candidatos demócratas para seguir retomando la mayoría de los latinos que lo han hecho históricamente? El presidente Trump no tuvo la mayoría de los latinos y el Partido Republicano sigue teniendo problemas con la comunidad latina porque los latinos no se representan con el partido, una gran mayoría. ¿Qué hace el Partido Demócrata con estos candidatos para hablar del cuidado de salud, que es algo que le importa mucho a los latinos, y para enfrentar al presidente Trump? Porque los republicanos hasta este momento no han puesto un plan en la mesa. Yo creo que nuestra comunidad es una comunidad sofisticada. Nosotros entendemos los temas que nos impactan a nosotros personalmente. Nosotros entendemos cuando estamos pagando una cifra muy alta. Nosotros entendemos cuando la economía no nos está beneficiando. Nosotros entendemos esta dinámica. Nuestra comunidad es sofisticada. Entonces yo creo que los candidatos van a tener que presentar un plan y no solo palabras bonitas. Por ejemplo, el candidato Beto O'Rourke en Texas hizo un muy buen trabajo en traer la comunidad y juntar y hacer bastante, no quiero usar la palabra bulla, pero él tuvo como un movimiento detrás de lo que él hizo. Pero algo que él no hizo es presentar un plan concreto. Y ahora cuando hablamos en todos los candidatos, él también no ha presentado un plan concreto en el cuidado de salud. Yo creo que cualquier candidato, no solo Beto O'Rourke, Cory Booker, Elizabeth Warren, tienen que traer un plan para nuestra comunidad. Nuevamente, somos votantes sofisticados, en mi opinión. Y hemos visto esto también con Buttigieg, que ha presentado un website muy bonito, pero realmente no ha puesto las políticas y cómo haría efectiva esas políticas en su website. Estamos viendo también, para saltar un poco más a lo que es el tema de Latinoamérica, lo que está sucediendo con las políticas de Venezuela y el gran apoyo que el presidente Trump está recibiendo por parte de los hispanos en cuanto se trata al tema de Venezuela. ¿Cómo te sientes al respecto con esto, Wadi? Sí, el tema de Venezuela es algo muy importante que tenemos que seguir hablando. Desafortunadamente, en la batalla que estamos viendo ahorita, en la crisis que estamos viendo ahorita del pueblo venezolano en contra del régimen de Maduro, es importante que países como Estados Unidos, el Lima Group en inglés, el Grupo Lima, disculpen, y los más países en Europa que han salido en favor del presidente Guaidó, es importante que nosotros sigamos esa conversación y dándoles el apoyo. El sacar el régimen de Maduro no es algo de un día a otro. Es algo que requiere que el pueblo siga saliendo a las calles, sigan protestando, que la comunidad internacional sigan hablando de este tema. Es muy importante que, en mi opinión, que Estados Unidos no lleve el militar estadounidense a la situación. Eso más bien le daría una oportunidad a Maduro de decir, miren, esto es verdaderamente Estados Unidos tratando de quitarme el poder. Más bien Estados Unidos tiene que llamar a lugares como Rusia, a Cuba, a Irán, que son países que sí tienen una presencia militar, que están apoyando al régimen Maduro. Ese es el papel que puede jugar Estados Unidos. Wadi, hablemos de una posible intervención militar, sea grande, sea pequeña, eso nadie lo sabe. Creo que el presidente Trump ha dicho, ¿no?, que todas las opciones están en la mesa. Creo que hace ya varios días pensábamos que estábamos ya muy cerca de derrumbar de una vez por todas al régimen de Maduro, cuando liberan, ¿no?, al gran político y líder político Leopoldo López, que tenía ya más de 3-4 años en prisión de casa. ¿Qué debe hacer? ¿A qué le queda? ¿Qué opciones le queda a Estados Unidos, al presidente Trump sin duda, a Bolton, a Mike Pompeo? ¿Qué opciones le queda? Han tratado de pasar la ayuda humanitaria, gran parte de la ayuda humanitaria ha pasado. Sabemos que
buque naval, un hospital, está yendo ahorita actualmente hacia Colombia para ayudar a los refugiados venezolanos que están en Cúcuta, que están en Colombia. ¿Qué hace? ¿Qué le queda a la administración para ayudar a salvar a Venezuela y asegurarnos que Juan Guaidó no solamente sea el presidente interino, pero que pongamos a Venezuela en un camino hacia una democracia? Sí, es muy importante y creo que lo más clave es que se enfoquen en los países como Rusia, Irán y Cuba. La situación para Maduro se ha empeorado, el pueblo ha salido a las calles. Hay reportes que él no confía en su propio cuerpo militar, que él está dependiendo del militar cubano. Hay muchos reportes que los militares cubanos se están vistiendo como civiles y que están tratando de reunirse con la oposición para escuchar como espías, para saber cuándo van a haber protestas, por qué calle van a tratar de quizás entrar al palacio. Entonces, esto verdaderamente, lo que está manteniendo actualmente en el palacio y en poder, por usar esa palabra, a Maduro, no es el pueblo venezolano, no es el militar venezolano, no es un apoyo que él tiene, es el militar cubano, ruso y el de Irán. Esos tres países, Estados Unidos tiene que salir verbalmente, fuertemente y ponerles presiones para que salgan. El presidente Trump ha hablado muy fuertemente, ha dicho recientemente que todas las opciones están sobre la mesa, eso lo ha dicho desde un principio, y que Cuba y Rusia tienen que definitivamente dejar de involucrarse en lo que es el tema de Venezuela. Sí, porque ver un Venezuela libre, que tengan votaciones abiertas y libres. Sabemos que Venezuela es un país con mucha gente talentosa y es un país también lleno de bastantes recursos naturales y es un país que puede ser próspero. Y que históricamente, antes de Chávez, antes de Maduro, eran grandes aliados de Estados Unidos. Siempre hemos sido grandes aliados de Estados Unidos. Entonces, estos nuevos tiempos yo creo que son peligrosos, sobre todo si tenemos a grupos terroristas como Hezbollah en Venezuela. Sabemos, como tú dijiste, que Irán se sigue metiendo en Venezuela y en cierta manera, y aplaudo al presidente Trump, siempre lo he dicho públicamente, yo creo que es un caso bipartidista. Los demócratas están con el presidente Trump frente a Venezuela. Bueno, es debatible porque realmente hemos visto un silencio impresionante por parte de los demócratas. Hemos visto un Bernie Sanders que se niega a llamar a Maduro dictador. Mire, yo creo que es un proceso de opinión. Inclusive me pareció curioso, ¿no?, que Alexandria Ocasio no reconocía al presidente Guaidó por mucho tiempo y hace poco ya lo reconoce porque el propio Partido Demócrata le dio mucha presión. Dijo, mira, Venezuela, esto no es... Nadie quiere una guerra, vamos a ser claros, nadie quiere una guerra en Venezuela, Lo que queremos es que la gente, el pueblo, sea libre. ¿Cuál es la opción que llegamos? Ahí es donde está el debate. ¿Cómo llegamos a esa libertad? Te quiero hacer una pregunta más. Hablando de todo esto, ¿qué más hace? ¿Qué más hace el presidente Trump? ¿Hay algo que él pueda hacer? ¿Hay un acto de ley, del Verdad Act, que supuestamente puede tener mucho dinero de la ayuda humanitaria? ¿Qué más puede hacer el presidente? Las sanciones enfocados en los individuos que son parte del régimen, son algunos que ya le ha pasado el presidente, pero asegurándose quiénes son esos individuos y también entendiendo quiénes son esos individuos de Rusia, de Irán y de Cuba que están ayudando. Yo creo que en esa área es una forma en cual pueden añadir presión, pero muchas veces alguna gente quiere que nosotros llevemos las tropas, pero es un paso muy peligroso. ¿Por qué? Porque uno le da a los países como Rusia, Irán y Cuba, que ya están establecidos ahí, una excusa para quedarse y más bien para llevar más recursos. Ahorita la presión más grande tiene que venir del pueblo venezolano. Cada día que alguien es encarcelado, que hay muertos, estamos viendo más gente del pueblo saliendo. La pregunta no es cuándo va a suceder, la pregunta no es si va a suceder, pero cuándo va a suceder. Wadi, quiero preguntarte un poco, ¿qué piensas de la falta de liderazgo que ha habido por parte del Partido Demócrata? Hemos visto, como estábamos comentando, a una congresista Omar diciendo que los Estados Unidos ha puesto el escenario para lo que está sucediendo en Venezuela, cuando los Estados Unidos ha dado ya más de 100 millones de ayuda humanitaria a Venezuela y mucho más de 100 millones. Creo que estaban dando aproximadamente 26 o 56 millones adicionales en ayuda directa. Hemos visto a una administración Trump sumamente comprometida con el tema de Venezuela. Hemos visto a un Mike Pompeo fuerte, hemos visto a un vicepresidente fuerte, hemos visto a un senador Marco Rubio y a un congresista Díaz Balar visitando la frontera de Colombia y Venezuela,
yendo a ver a los refugiados, a las personas que están escapando del régimen de Maduro, pero no vemos a ningún demócrata hablando sobre esto. Yo creo que es justo decir que el Partido Demócrata no está unido en la misma forma que el Partido Republicano está unido en contra de Nicolás Maduro. Y yo creo que la falla más grande ha sido en líderes dentro del Partido Demócrata, de aconsejar a aquellos nuevos congresistas que como retaron al nuevo presidente Guaidó, que quizás le dieron un poquito de apoyo a la situación que existe ahorita de Nicolás Maduro. Yo creo que hubo una falta de unidad de los demócratas. En el momento que Venezuela más lo necesita. En el momento que pasó, hubo un poquito de falta de unidad, pero también yo creo que un poco un fallo de liderazgo de esta gente, identificar a los individuos que este tema quizás es nuevo para ellos, o que no tienen toda la inteligencia que tiene el Congreso históricamente, y quizás para ellos nuevamente no teniendo esa información no hicieron las decisiones correctas. Eso fue un fallo, y es un fallo para cualquier congresista republicano o demócrata en este caso que no salga a favor del presidente Guaidó. Aparte del presidente tomando, es importante que los congresistas se unan y que se mira que es la Cámara Baja y el Senado todos juntos saliendo en contra del régimen de Maduro. Totalmente. Creo que, y hablemos un poco de eso porque en Florida, que es un estado sumamente importante para el 2020, creo que es un estado que está tan cerca en cierta manera de Venezuela, es donde la mayoría de los congresistas, republicanos o demócratas, están hablando del tema. En los demócratas, por lo menos que yo conozco, Shalala del sur de la Florida, Devin Booker, Sao Paulo, Darren Soto de Orlando, han todos hablado pronunciados, se han reunido con la comunidad venezolana americana, pues tienen constituyentes venezolanos y han hablado. En Florida hemos visto más apoyo definitivamente claramente en esa sección. Yo creo que esos congresistas demócratas que has mencionado es un buen ejemplo de un demócrata que tiene un buen pulso de lo que es la comunidad venezolana en Estados Unidos, que saben la historia de la gente que han salido huyendo de una crisis humanitaria, gente que no han tenido comida, no han tenido empleo, no han tenido recursos de cuidado de salud para sus hijos. Ellos tienen un buen pulso. Yo creo que esos demócratas, muchos de ellos son nuevos. Debbie Powell, Shalala son freshmen. Ellos no estaban en esas posiciones de liderazgo para enseñarle al resto del partido la dirección que deben tomar. Desafortunadamente, cuando algunas veces en Venezuela va a jugar un papel en la política, yo creo que del 2020. Debe ser un tema donde todos estamos unidos. Pero si hay un Bernie Sanders o un Elizabeth Warren, va a ser muy interesante porque el tema de ellos, de socialismo democrático, va un poquito en contra o lo que está sucediendo en Venezuela no les ayuda el caso a ellos. Más bien hemos visto que el presidente ha hecho esa comparación. Entonces, no debemos hablar de Venezuela en algo político, pero sí va a jugar un papel porque el socialismo que hemos visto en Venezuela no es algo que queremos dentro de esta nación. 100%, yo creo que nadie, pero de una forma de marca, creo que los republicanos, no me parece cierto, pero han tratado de comparar, lo hicieron en las últimas elecciones de Andrew Gillum, ¿no? con el gobernador republicano, diciendo que si Andrew Gillum llegaba al poder iba a ser el próximo Maduro. Creo que el republicano tiene que tener mucho cuidado en esta situación. El socialismo demócrata que está proponiendo Elizabeth Warren, Ocasio-Cortez, ellos lo presentan como una solución a las fallas que miramos algunas veces dentro de nuestro país. El problema es esto: el republicano solo ataca al socialismo demócrata y no necesariamente presenta alternativas algunas veces. Y eso es importante para en la el ausencia votante. de ideas de policy, de política y de legislación, le da un poquito de vida al socialismo o al socialismo demócrata. Es importante atacarlo y hablar por qué no trabaja, pero a la misma vez presentar una alternativa, en mi opinión. Wadi, gracias por estar en el programa. Creo que se nos quedó corto el tiempo. Tenemos que invitar de nuevo y seguir hablando del 2020, que esto solamente está empezando, y de Venezuela, que sigue siendo yo como venezolano, es una situación sumamente delicada, pero nos estamos muy pendientes para ver qué pasa. Ahora pasamos con Patricio Zamorano. Él es académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C. y comentarista de televisión y radio en temas de política internacional y política interna de Estados Unidos. También es consultor internacional en las áreas de desarrollo académico y asuntos políticos. Es especializado en los temas de democracia, gobernanza y gobernabilidad. Es experto en las relaciones hemisféricas entre América Latina y Estados Unidos. Patricio, mucho que ha pasado esta semana en Washington. Sabemos que el presidente Trump ya está a punto de anunciar su candidatura oficialmente en la ciudad de Orlando, en la Florida.
¿Qué piensa usted frente a esta campaña? El presidente Trump va a empezar una campaña de retórica divisiva, como lo hizo en el 2016, cuando atacó a una gran población latina diciendo que eran criminales, pandilleros, o se va a dar en la parte más positiva hablando de la economía que está en crecimiento? Yo te diría, bueno, primero hay que recordar que esta es una de las pre-campañas más largas, porque oficialmente se va a lanzar pronto, pero Donald Trump ha estado recolectando dinero hace bastante tiempo ya. Incluso es uno de los presidentes que ha iniciado su campaña de recolección más temprano, más que Obama, más que George Bush, más que Reagan incluso. Entonces yo te diría que en cierto sentido hay un tema de desesperación política también, porque si podemos ver las cifras de aprobación de Donald Trump, la verdad es que no se recuperan. Yo puedo ver que se están haciendo esfuerzos importantes, se está intentando destacar el tema de la economía, se le está dando muy duro al tema de la inmigración, que no es un tema que afecta a la economía para nada. Podemos ver que no está afectando para nada el tema del desempleo, etcétera. Entonces yo te diría que uno ve al presidente un poquito acorralado, iniciando una campaña para recuperar sus niveles de aprobación, que ya con el promedio del último tiempo aún se mantienen por el 44, 40%, y la desaprobación, que es lo más importante, 55, 60%. Entonces, con esas cifras, con una combinación, este es un promedio de muchas encuestas de Real Clear Politics, queda bastante claro que tiene mucho trabajo por hacer, y por eso es que va a iniciar la campaña ya. Bueno, se ha demostrado que el presidente tiene en estos momentos más nivel de aprobación, un nivel de aprobación más alto de lo que tuvo el presidente Obama en este mismo periodo, en su término, en su tiempo. Y en cuanto a la inmigración, lo que sí podemos ver, Patricio, es que más de 140,000 personas entraron o intentaron entrar de manera irregular o ilegal, fueron detenidas por la patrulla fronteriza en el mes pasado. ¿No daña esto a nuestra economía cuando tenemos que mandar dinero de otros sectores, de otras partes como el sistema de salud, como el sector educativo, hacia lo que es un sistema migratorio para poder tener a todas estas personas en condiciones humanas en estos centros de retenciones que muchas personas han retado lo que es las condiciones en las que se tienen? Absolutamente, desde el punto de vista académico no hay ninguna prueba de que la gran cantidad de inmigrantes que son como circunstanciales en la última época pueden afectar de una manera importante a una de las economías más grandes del mundo que está en pleno desarrollo. No hay ninguna duda que si hay uno de los pocos éxitos que uno puede mencionar en los últimos años bajo el gobierno Trump es el tema de la economía, que va bien. El desempleo va bastante bien, es una baja histórica, casi marginal. Entonces, la verdad es que decir que la inmigración, incluso 100,000 personas, considerando que todas esas personas estarían trabajando, incluso que no es el caso, la verdad es que los beneficios que genera la inmigración en cuanto a generación de impuestos, en cuanto a financiar el seguro social, en cuanto a beneficios, diversificando las comunidades, un poco compensando la baja natalidad de la población general de los Estados Unidos. Hay una serie de consecuencias que todas las organizaciones especializadas concuerdan, y yo te diría que eso compensa mucho más cualquier tipo de gasto extra que pueda haber en cuanto a los inmigrantes. No hay ninguna duda en cuanto a las cifras, ¿no? Patricio, sabemos que varias encuestas también señalan que una cantidad grande de candidatos en la contienda demócrata, si las elecciones fueran hoy en día, le ganaran al presidente Trump. Si algo sabemos, ¿no?, del 2016, que las encuestas no siempre te dicen la verdad, son indicativas, pero uno no debería siempre totalmente, solamente basarse en las encuestas. A tu perspectiva y tu experiencia, ¿el presidente Trump corre peligro? Estadísticamente él está para ganar estas elecciones, porque casi siempre el presidente en el mandato repite. Claro. ¿Corre riesgo el presidente para no repetir? Yo te diría que, claro, no nos esperamos el triunfo de Donald Trump, pero hay que recordar esto. Casi todas las encuestas le daban 2 puntos extra a Hillary Clinton. 2 puntos. Es exactamente los 3 millones de votos extras que sacó Hillary Clinton y que lamentablemente por el sistema electoral de los Estados Unidos no resultó ganadora. Hay que recordar que Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos del voto popular, ¿no? Pero con el sistema electoral de los Estados Unidos salió electo Donald Trump. Exactamente 2 puntos. Entonces yo te diría cuidado con señalar que las encuestas se equivocaron. Se equivocaron en el sentido del proceso electoral final, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos a 2 años antes. La verdad es que si uno compara, por ejemplo, Donald Trump con Biden, que yo sé que vamos a hablar un poco más sobre eso, Donald Trump está muy por debajo todavía. Biden supera en casi todas las encuestas a Donald Trump.
Y la verdad es que yo creo que la preocupación importante es el tema de la aprobación. ¿Cuán popular el presidente es? Yo diría que dentro del Partido Republicano y de la militancia más dura, él está muy seguro. Yo creo que se ha potenciado fuerte los temas que pugna, el tema de inmigración, el tema de las tarifas contra México, contra China, son temas populares en su base electoral, pero no lo veo creciendo hasta ahora. Yo creo que una pequeña llamada de alerta dos años antes, que su universo electoral está muy restringido todavía. Patricia, una pregunta. Sí. Cuando vemos la perfilación del presidente Trump a lo que va a ser esta próxima candidatura, que obviamente se va a anunciar en Orlando en junio 18, y lo comparamos con Biden, una persona que ya tuvo su tiempo en su administración y que realmente no se vieron cambios importantes y relevantes para el país bajo su administración, una persona que tuvo apoyó este famoso crime bill que dañó a tantas personas afroamericanas. ¿Cómo se perfila esta próxima batalla para el presidente Trump y el vicepresidente o el ex vicepresidente Joe Biden? Yo te diría que Biden tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas principales yo diría es su edad, porque es un presidente mayor, pero hay que recordar Reagan, ¿no? O sea, Reagan era tan mayor, prácticamente contemporáneo con lo que es Biden ahora, y fue elegido presidente, El carisma, ¿no?, era muy distinto. Sí, sí, así es. Pero hay que recordar también que Donald Trump ha despertado mucha polarización, para bien o para mal, ¿cierto? Para movilizar a su electorado, pero también para movilizar a un voto independiente que moralmente condena un poco muchas de las actuaciones del presidente. Entonces, en ese sentido, yo diría que Biden ofrece un sentido de estadista que Trump no tiene. Trump es otro tipo de estadista, más populista, más simple en sus mensajes, tiene una forma de hacer política un poco que ha roto con mucha de la diplomacia interna o los protocolos internos de la Casa Blanca, ha ofendido a muchos grupos. Entonces Biden, yo diría que puede generar un nivel como para restaurar en cierto sentido la dignidad de la presidencia para muchos grupos, ¿no? ¿Crees que está listo? ¿Crees que Biden está listo para Biden lidiar con años. Trump cuando no estaba listo ni siquiera para responder una pregunta sobre el caso de Anita Hill? Yo te diría que Biden es un político muy avesado que lleva muchos años. Yo no sé si es un político que inspira pasión. Yo creo que no. Yo creo que hay otros políticos un poquito más jóvenes que pueden generar ese tipo de pasión, estilo Obama, ¿no? Estilo Reagan en su época en el Partido Republicano. Entonces, en ese sentido, yo diría que, si me lo pregunta directamente, Biden está preparado, sin duda, para ser presidente de los Estados Unidos. Hay otros vicepresidentes que han sido presidentes, George Bush, padre, etcétera, etcétera. Entonces, Patricio, háblanos un poco también de, o sea, Biden, en cierta manera, siendo uno de los más moderados de esta contienda, él tiene... Hay dos maneras de hacer esta contienda, ¿no? Estratégicamente, si él llega a ser el nominado, que de cierta manera él pudiera enfrentarse a Trump frente a frente, pero tiene que tener cuidado de no ignorar, ¿no?, los problemas del pueblo americano. Claro. El vicepresidente Biden debe hacer una mezcla de enfrentar a Trump, pero al mismo tiempo hablar de los temas y las políticas más importantes del país. Yo te diría que sí, en el sentido de que intentar un poco responder a las encuestas. ¿Cómo van las encuestas? Si hay una condena generalizada del país en cuanto al estilo Trump, sin duda que hay que entrar a atacar eso. Pero es una narrativa complicada cuando tú tienes una buena economía, cuando el desempleo está bajo, pero cuando hay riesgos, porque efectivamente todavía hay problemas graves. Está el problema del seguro de salud, que es crítico, y yo diría que va a ser tema de campaña. El tema de inmigración va a ser exclusivamente retórico, no es un tema real, y Biden tiene una narrativa bastante buena en cuanto a eso. Y otro tema fundamental es el tema de los salarios. Hay que recordar que hay una crisis importante, estamos a un nivel salarial más bajo de la historia de los Estados Unidos en cuanto al poder de compra de la población. Entonces, yo diría que Biden puede tener un portavoz, o ser un portavoz importante de una clase media blanca también. Hay que recordar que el tema racial, Donald Trump lo ha levantado bastante fuerte, y yo diría que Biden puede responder a mucho del electorado que votó por Trump por ser un presidente blanco. Entonces yo diría que ahí hay una ventaja también. Excelente. Y lo hizo, yo creo que en cierta manera al principio de su campaña. El video de Joe Biden, el vicepresidente Biden, fue hablando de lo que pasó en Charlottesville y todo ese tipo de cosas. Yo creo que el vicepresidente sabe que una de las fuerzas de él es decir, déjeme traer una calma, una dignidad. Vamos a recuperar, como él dice, vamos a recuperar el alma de Estados Unidos. Que sin embargo, quiso lanzar, a mí lo que me llama la atención de Biden es que quiso lanzar una campaña con un tono de moralidad que realmente le ha faltado a través de su carrera. Vimos el caso de Anita Hill, vimos lo que estábamos comentando del crime bill.
hemos visto que no ha sabido responderle a esas minorías durante la administración de Obama, de la cual obviamente él fue parte. Los niveles de desempleo no estaban como los que están en la administración de Trump, con los niveles más bajos de desempleo para los afroamericanos, para la comunidad asiática, para los hispanos. Entonces, ¿cómo realmente uno apela a un mensaje de moralidad cuando la acción no ha estado presente? Sí, la verdad es que todos esos ejemplos son válidos, pero si comparamos ese nivel de moralidad que ha tenido Biden a través de su historia con lo que nos ha representado de una manera directa Donald Trump, yo diría que no hay comparación. La verdad es que los escándalos sexuales, de económicos, financieros, de impuestos, de elecciones, políticos, internos, de ética, acaban de impugnar a una de las portavoces importantes de la Casa Blanca por romper con las leyes electorales, ¿no? Hay una serie de medios de faltas morales, posibles crímenes, obstrucción a la justicia. La verdad es que el cúmulo de factores que tienen que ver con el tema moral es muy superior en el caso de Donald Trump. Pero hay que recordar que Donald Trump está en cierta forma blindado. Su carácter está tan contaminado con todos estos crímenes que la verdad es que da lo mismo que se le sumen más. Es un efecto en ciencia política que los que estudiamos la política la sabemos. Cuando tú llegas a un nivel de tanta criminalidad, tanto real como ficticia, la verdad es que algunos candidatos y algunos presidentes se blindan y da lo mismo que salgan más escándalos porque ya llegó a un nivel mínimo. Entonces, en ese sentido son buenas noticias para Donald Trump, que podría crecer de aquí en adelante, ¿no? Pero yo no lo compararía, para responderte directamente, ese bagaje moral de Donald Trump no tiene nada que ver con Biden. ¿Cuál sería el tema más candente a discutir en un debate entre un candidato Joe Biden y un presidente Trump? Yo te diría que hay un tema de debilidad que roza el tema legal, muy regoso, que es el tema ruso, que es el tema de cómo Donald Trump y la campaña y el informe que salió del FBI, que fue un poco distorsionado en la forma en que se presentó ante la opinión pública, cómo Donald Trump mantiene, incluso ayer y hoy, acaba de nombrar nuevamente, que él concuerda plenamente con la posibilidad de que Rusia, por ejemplo, le colabore para la campaña presidencial. Eso es un escándalo que hasta los republicanos reaccionaron para condenar como peligroso, eso, ¿no? como muy peligroso. Claro. Bueno, adelante. Bueno, también porque, ya nos queda poco tiempo y también quiero tocar estamos hablando del tema del racismo, estamos hablando del tema de las minorías, quién ayuda a las minorías, qué partido lo hace, qué partido no lo hace. Claro. Sobre el censo, sobre tratar de incluir la pregunta si eres ciudadano americano. Claro. Sabemos que hay, de cierta manera, se quiere admitir o no admitir públicamente, eso tiene resultados y consecuencias políticas, porque obviamente... Y monetarias también. Y monetarias también, pero claro. Hablando de la parte en política, tú sabes que cuando tú le preguntas a una persona si es ciudadana o no, muchos inmigrantes, residentes, ciudadanos latinos que tengan amigos, tíos, que posiblemente sean indocumentados, digan, ¿sabes qué? Yo no voy a responder este tipo de cosas, y como resultado de todo eso, ya estás misrepresentando o no representando a distritos donde hay muchos latinos. Así es. O muchos inmigrantes, cualquier tipo, no tienen que ser latinos obviamente, y ya hay un problema de recursos, que no están llegando los recursos adecuados a distritos. ¿Ese motivo es racista, es político? ¿Hay un motivo de Es una mezcla, sí. Y, a ver, va a afectar fuertemente, no hay ninguna duda, y se han hecho estudios. Si se hace el censo y se pregunta la pregunta de ciudadanía, debido a la carga ideológica que tiene que ver con la inmigración, que ha sido creada por la administración de Donald Trump, muchos no ciudadanos van a tener terror de decir que no son ciudadanos, porque efectivamente hay una desconfianza. Acuérdate que la tecnología permite ahora cruzar bases de datos. Hay una desconfianza enorme en informarle al gobierno una información tan delicada como esa, y que ha provocado deportaciones. Cualquier tipo de información que tiene que ver con la ciudadanía de uno puede provocar una situación importante. Y si hay menos gente contada, especialmente de las minorías, entonces, como tú mismo decías, Yali, llegan menos recursos a ciertas zonas. Entonces, en este tema, yo diría que demócratas y republicanos debieran concordar. Nunca se ha hecho esa pregunta por razones obvias. Por eso el censo tiene que contarlos a todos, independiente de que sean ciudadanos o no. Una pregunta, ¿crees que si incluyeran la pregunta de la ciudadanía en el censo, también pondrían / residente legal o
residente legal de los Estados Unidos, porque obviamente forma parte de lo que es la fábrica americana aquí en los Estados Pero Unidos. ¿y si tienes residentes indocumentados, cómo vas a responder una pregunta así? Es ahí el problema, porque entonces los recursos que se están mandando a estados como California, por ejemplo, o a estados más, cercanos a México, que es donde generalmente reside más, en Texas, en Denver, Colorado, en estados como donde hay una población más alta de indocumentados, otros estados dejan de recibir esos recursos porque se está mandando ese dinero a un estado y a justificar personas que están incumpliendo con la ley. ¿No le parece? Constitucionalmente, los Estados Unidos es un país, se supone, de libertad. Y de leyes. Y de leyes. De la misma forma que todo niño indocumentado, documentado, negro, blanco, asiático, enfermo, sano, cualquier niño tiene el derecho a la educación, por ejemplo. Y eso es un tema constitucional que algunos republicanos que son muy anti-inmigrantes tienen que considerar. Es la ley. El Estado no puede desligarse de la responsabilidad con los niños. Ese es un ejemplo que pongo para el hecho de que da lo mismo si uno es ciudadano o no para efectos del censo o para efectos de derechos humanos fundamentales, como por ejemplo tener una comunidad sana, libre de contaminación, con parques, con salud elemental. Es un tema moral que se supone que concordamos hace 5 años, que todos concordábamos que son valores fundamentales de los Estados Unidos. Y que yo diría que lamentablemente bajo esta administración y la forma en que se está hablando del censo, estamos rompiendo uno de los valores sagrados de los Estados Unidos, creo yo. Y por último, Pili Tovar es directora adjunto de America's Voice. Pili es una estadounidense de primera generación, nacida en Florida y criada en la ciudad de Guatemala en 2004. Pili regresó a los Estados Unidos para asistir a la Universidad de Miami, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias y una maestría en Administración Pública. Tovar ha trabajado para el Comité Nacional Demócrata como directora nacional de medios hispanos y secretaria de prensa de la región occidental como directora de comunicaciones para el congresista Rubén Gallego. Pili, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es sobre el tema de Mueller y esta audiencia que tomó lugar recientemente en el Congreso, donde el Comité de Inteligencia y la Cámara Baja entrevistaron al fiscal especial hablando sobre lo que ha sido esta saga de la trama rusa. ¿Crees que ya esto será suficiente para los demócratas? ¿O seguirán buscando más información de algo que realmente ya no hay de dónde buscar? ¿Cierra aquí esta investigación ya de la trama rusa? No, la investigación no termina ahí. El Congreso todavía está pasando por su propia investigación para entender los hechos. Mueller lo que hizo fue confirmar las cosas que ya habíamos visto en su reporte, que es el hecho que sí se dieron varias instancias en las que las acciones del presidente y las acciones de su campaña no fueron correctas. Dejó muy claro que el presidente no fue exonerado de algún tipo de cargo y que podría ser cargado una vez saliera de la presidencia. Así que no, ahí no terminan las investigaciones, simplemente corroboró muchas cosas que leímos en el documento que él mismo presentó. Saludos, Pili. Luis Dávila por acá. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le pareció el hecho de que la audiencia, ¿verdad?, Mueller confirmó que en efecto el presidente Trump no ha sido exonerado y que incluso podría confrontar cargos criminales una vez abandone la presidencia y no esté protegido por una inmunidad? Bueno, es muy claro, dado toda la información y los hechos que él demuestra en el reporte, que el presidente sí hizo cosas inadecuadas, que sí se benefició de las acciones de Rusia en las elecciones, que miembros de su campaña estuvieron involucrados y en comunicación directa con gente que proveyó alguna de esta información, y que el mismo presidente en varias ocasiones ha tratado de parar la investigación o de ponerse en el medio de que los hechos salgan a la luz. Entonces, me parece que eso es exactamente correcto. Es, de nuevo, corroborar lo que el mismo reporte dice y el hecho de que el presidente no está por encima de la ley, como cualquier otro ciudadano de este país. Él tiene que responder a nuestras leyes y dar cara por los posibles actos criminales que él haya podido, en los que él mismo haya podido estar involucrado.
Pili, quisiera también hablar de un poco lo que es el tema migratorio, siendo usted guatemalteca, y esta nueva controversia que ha habido con el tema de Guatemala y de que los inmigrantes pudieran esperar dentro del país. Estamos viendo que los centros migratorios dentro de los Estados Unidos están rebosados, están abrumados. Ya no tenemos los recursos necesarios para continuar lidiando con esta crisis migratoria tan fuerte que tenemos. Y hemos visto que las medidas que se tomaron en cuanto a decirle a México que si no cooperaba habrían aranceles impuestos, funcionó. ¿Sería esta la próxima medida que tendríamos que tomar con el tema de Guatemala? Estamos viendo que no quieren cooperar. No, es una respuesta ridícula. Estamos viendo que las razones por las que la gente viene de Centroamérica a Estados Unidos es porque están huyendo de violencia, están huyendo de maras, de situaciones políticas y económicas muy difíciles. Lo que menos necesitan países en Centroamérica, como Guatemala en estos momentos, es ponerle la situación económica todavía más difícil a la gente que ya está sufriendo. Eso no va a solucionar ningún problema. La Corte de Constitucionalidad en Guatemala dejó claro que Guatemala no podía pues actuar como tercer país. Nuestras mismas leyes no permiten designar a Guatemala como un tercer país seguro, ya que simplemente no lo es. Y hay misma gente de Guatemala que está tratando de huir para Estados Unidos. Entonces la respuesta del presidente de nuevo es una reacción como hasta cierto punto como un niño berrinchoso que no ha podido conseguir lo que él quiere. Pero no va a hacer nada para ayudar a Guatemala, no va a hacer nada para ayudar a la situación y no es una manera de solucionar los problemas que tenemos en cuestión a gente viniendo de Centroamérica a nuestras fronteras. Pili, ¿qué piensas sobre las medidas que está tomando el presidente en cuanto a ejercer presión por medio de cambios en los aranceles y tratar de ejercer presión económica con algunos de estos países? Es poner a estos países, están la espada contra la pared, ¿verdad? O sea, no les deja mucha opción en el sentido de que o están sufriendo económicamente o los están obligando a ser parte de los planes ineficientes e inefectivos y crueles del presidente. Guatemala, como otros países en Centroamérica, no está en posición para poder necesariamente adoptar a gente que está viniendo de otros países cuando los mismos ciudadanos guatemaltecos, como hablábamos, están también tratando de huir del país. Entonces, ese tipo de acciones no es lo que un gobierno que está tratando de actuar de una manera regional y con países que han sido pues con relaciones muy buenas por muchos años, sino al contrario, esta situación de amenazar a países y tratar de que de esa manera hagan lo que el presidente quiera, simplemente no es la manera en la que se funciona la política exterior. Y también quisiera comentar un poco de lo que ha sido este tema de Puerto Rico. Hemos visto a un pueblo muy valiente saliendo a las calles a reclamar su derecho de un gobierno que no sea corrupto como el gobierno que tenía Ricardo Rosselló. ¿Cuál es el futuro que usted como hispana ve para el pueblo puertorriqueño? ¿Cree que esta es la misma actitud que debería tomar cada pueblo en Latinoamérica cuando ve el nivel de corrupción, de falta de respeto que se manejó dentro de un gobierno como el de Ricardo Rosselló? ¿Deberían los latinoamericanos hacer lo mismo en cada país para poder obtener un gobierno que valga la pena? Bueno, lo ocurrido sí es un gran ejemplo para otros países. Vimos la fuerza y el entusiasmo de los puertorriqueños de salir a luchar por un mejor futuro para Puerto Rico, por respeto para los puertorriqueños, para la gente que murió, por la gente que murió después de María, por la gente que sigue sufriendo en la isla, de levantarse y decir hasta acá, ya no más, queremos a oficiales electos que realmente vayan a representar al pueblo, que vayan a respetar lo que el pueblo quiere y que vayan a velar por los mejores intereses de la gente de Puerto Rico. Así que sí, creo que es un gran ejemplo a seguir. Quisiéramos pues ver ese mismo tipo de energía y de entusiasmo en la gente pues en general, tratando incluso de luchar contra el mismo presidente Trump, que en muchos casos ha hecho cosas muy parecidas a lo que vimos que Rosselló hizo. Pero sí, creo que pues la situación en Puerto Rico no se va a mejorar o va a cambiar drásticamente porque Rosselló no esté, pero es un símbolo y muy importante y yo creo que, bueno, mejores personas entrarán a ese puesto, a ese cargo,
que podrán ofrecerle un mejor futuro a la gente de Puerto Rico, y pues solo nos queda esperar también que del lado del Congreso, del presidente, pues acá en Washington, en Estados Unidos, que también haya esa disponibilidad para trabajar para mejorar las condiciones en Puerto Rico, porque pues no se trata solo del gobernador, sino se trata de la relación entre la isla y Washington, para asegurarnos que estos puertorriqueños que son ciudadanos estadounidenses pues estén pudiendo salir adelante y teniendo las oportunidades que merecen en la isla. Saludos, Pili. Le pregunto, Puerto Rico continúa sufriendo, ¿verdad?, los embates de lo que fueron los huracanes del 2017. Hemos visto esta semana como tanto políticos demócratas como republicanos han hecho un llamado a que esto no afecte la ayuda y ¿verdad?, la legislación que pueda beneficiar a Puerto Rico en otras áreas en el Congreso. ¿Cómo usted cree que esto afecta ¿verdad?, las probabilidades de que Puerto Rico continúe recibiendo ayuda federal y qué piensa al respecto? No estoy segura que tanto la salida del gobernador vaya a afectar la ayuda federal, pero espero que no vaya a afectarla de manera negativa, en especial cuando estamos viendo que los puertorriqueños necesitan pues tanta ayuda para poder restablecer servicios en la isla. Así que pues esperamos que no vaya a afectar la ayuda, pero bueno, con este presidente y con esta administración nunca se sabe. Hemos visto que ha tratado de quitar ayuda a Puerto Rico por cosas más pequeñas, o sea que no se sabe. Chicos, ha sido un placer acompañarlos nuevamente en esta edición especial de Batalla Política. Nos vemos en una próxima ocasión. Que descansen.